Para quienes están en un doctorado, el trabajo de campo es apenas el comienzo. El verdadero reto, el que de verdad quita el sueño, viene después. ¿Cómo se transforma ese mar de entrevistas, de historias, de observaciones en una tesis que sea sólida y sobre todo defendible? ¿Cómo encontramos la estructura científica dentro de la narrativa humana? Bueno, hoy vamos a desglosar el método para lograrlo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el desafío cualitativo. Después, nos vamos a meter de lleno en el proceso de codificación. Descubriremos el poder que tienen los hallazgos emergentes, aprenderemos a darles peso con números y al final repasaremos las claves para una defensa que de verdad sea exitosa. Es el viaje completo, desde el dato en bruto hasta un argumento de tesis casi irrefutable. El punto de partida, seamos sinceros, puede ser abrumador. Tenemos un volumen masivo de datos sin una estructura clara, horas y horas de entrevistas, cientos de páginas de notas. Es un verdadero tesoro de información, sí, pero sin un enfoque sistemático es muy fácil perderse. La meta, justamente, es encontrar el orden en ese aparente caos. Y aquí está una de las claves más importantes. La investigación cualitativa no es seguir una receta de cocina, Es más como un diálogo con los datos, uno que nos exige adaptarnos todo el tiempo. Y hay que entender esto muy bien. Esa flexibilidad no es una debilidad. De hecho, es una forma de rigor en sí misma. Entonces, ¿cómo construimos ese puente entre las historias que nos cuentan y el análisis científico? La respuesta tiene un nombre: codificación. Este es el motor de todo el proceso. Es aquí donde traducimos el texto en bruto a conceptos que ya podemos analizar, clasificar y comparar. Este proceso tiene, digamos, 3 grandes momentos que se van retroalimentando. Primero, la codificación abierta. Aquí nos sumergimos en los datos para un primer descubrimiento, sin prejuicios. Luego, la axial, donde empezamos a conectar esas ideas, a agruparlas, a ver las relaciones. Y finalmente, la selectiva, que integra todo para construir la columna vertebral teórica de la tesis. Y claro, hoy en día no estamos solos en esto. La tecnología es una aliada fundamental. Herramientas de software y la inteligencia artificial no solo hacen el trabajo más rápido, sino que fortalecen el análisis, lo hacen más transparente y, ojo, replicable. Y estos 2 puntos son cruciales para defender el trabajo ante cualquier comité evaluador. Aquí es donde la investigación cualitativa realmente brilla. No se trata solo de ir a confirmar las teorías que ya leímos, sino de tener la mente abierta para descubrir ideas completamente nuevas. Ideas que surgen, que emergen directamente de la voz de nuestros participantes. Miremos un ejemplo práctico para que se entienda bien. Una docente en una entrevista nos dice esto: siento que los padres desautorizan mis decisiones en los grupos de WhatsApp. Tal vez esta idea, si aparece una y otra vez, no encaja perfectamente en nuestro marco teórico inicial. Es una señal, una voz que sale de los datos y que no podemos ignorar. Y aquí es donde ocurre la magia. Ese simple comentario se puede transformar en un concepto académico original, potente, una categoría emergente. Identificar, nombrar y justificar estas categorías es lo que le da un valor único y una profunda originalidad a una tesis doctoral. Una vez que tenemos identificados estos temas cualitativos, podemos dar un paso más allá. Podemos añadirles una capa extra de rigor. Esto se conoce como cuantificación o quantitizing. Es una técnica para darles peso numérico a los hallazgos narrativos y así demostrar qué tan importantes y frecuentes son. A ver, el objetivo no es reemplazar la riqueza de las historias. Para nada. Es complementarla. El análisis cualitativo nos dice el cómo y el por qué. La cuantificación, por su parte, nos ayuda a visualizar la magnitud, la escala del fenómeno. Volviendo al ejemplo, el primer paso es tan simple como contar. Y resulta que esta categoría emergente no fue una anécdota aislada. Apareció 120 veces. Este número por sí solo ya empieza a contar una historia mucho más grande. Y fíjense en esto, la prevalencia es altísima. El problema lo mencionó casi el 90% de los docentes. De repente, lo que era una percepción cualitativa se convierte en un indicador estadístico súper contundente, algo que ya es imposible de ignorar. Pero, esperen, que aquí viene el hallazgo más potente.
¿Qué pasa si cruzamos este tema con un dato demográfico, como los años de experiencia? Pues que se descubre una correlación increíble. El 95% de estos incidentes son reportados por docentes con menos de 5 años en el aula. Este proceso es lo que convierte una idea interesante en un argumento robusto, blindado para una defensa. Ya no solo se ha demostrado que el fenómeno existe y que es relevante, sino que también se ha identificado a qué grupo específico afecta con mayor intensidad. Entonces, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo lo traducimos en una estrategia sólida para el día de la defensa de la tesis? Vamos a ver algunas recomendaciones finales que son clave. En resumen, todo se reduce a 4 principios. Primero, asumir que la flexibilidad es una forma de rigor. Segundo, encontrar el equilibrio entre las teorías que ya traemos y lo que los datos nos están gritando. Tercero, cuantificar siempre con un propósito, para añadir valor, no solo por llenar un gráfico. Y cuarto, apoyarse en la tecnología para que el análisis sea más profundo, más transparente y sistemático. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que toda buena investigación debería hacerse. Al aplicar estos métodos, el objetivo no es solo validar lo que ya sabíamos, sino descubrir aquello que ni siquiera sospechábamos que estaba ahí. La verdadera contribución al conocimiento muchas veces está justo ahí, en esas historias inesperadas que se esconden en los datos, esperando su momento para ser reveladas.